Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y gracias por estar hoy con nosotros aquí en su podcast favorito. La triste realidad es que hoy, lamentablemente, de 100 niñas y niños que comienzan la primaria, solo 28 van a terminar sus estudios universitarios. Ojalá se pueda reconstruir algo de lo que se destruyó durante esos 6 años, porque efectivamente el tema educativo es crucial. Muchos de estos errores pues, se van a acabar pagando en la nueva administración. Y hoy, como parte de esta serie en la que estamos analizando algunas de las políticas públicas más importantes de este sexenio que hoy que estamos grabando termina, hemos invitado a un profesor de la Escuela de Gobierno, Marco Fernández, experto en educación, para que nos hable de ese tan importante tema. Marco, bienvenido. Hola, ¿cómo están, colegas? Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña Beata y vamos a conversar con Marco sobre el tema educativo. Déjame empezar con el dato que es, tú lo has estudiado, lo has dicho, pero es bien importante subrayarlo. Si uno ve la larga historia de la educación pública mexicana, como que una cosa que se dio todos los sexenios es que el sexenio sumaba estudiantes al sistema de educación básica, en su sentido amplio, ahora incluye incluso, digamos, media superior. Cuéntanos un poco cómo le fue al sistema educativo, porque uno de los rasgos más preocupantes de este sexenio es la deserción escolar. ¿Por qué no arrancamos por lo más importante? ¿Los niños van o no a la escuela? Pues mira, yo creo que el sexenio que termina de manera muy preocupante, porque en los dos temas nodales de los retos educativos, los saldos son negativos. Por un lado, vemos una caída importante de la matrícula. Derivado de la pandemia, se perdieron 1.254.000 estudiantes. Y después de que regresamos de manera presencial a las aulas, lamentablemente se recuperó una proporción muy pequeña de este 1.254.000. ¿Cómo Esto se quiere compara decir, con otros países, Marco? pues, México es de estos países que, irónicamente, a pesar de que dijo estar comprometido con la educación, durante la pandemia y después de la pandemia no destinó mayores recursos para tratar de apalear tanto el efecto en la parte de la matrícula como en la parte de los aprendizajes. De hecho, en la parte de los aprendizajes, que es el otro problema serio que tiene el sistema educativo, los saldos son muy preocupantes. A pesar de que el gobierno no quiso tener una prueba nacional que diera cuenta del tamaño del boquete en aprendizajes que profundizó la pandemia, sabemos a través de la prueba PISA y de las pruebas que algunos estados han hecho con sus propios recursos, que por ejemplo, tenemos cerca de 64% de los estudiantes mexicanos que no comprenden lo que leen y 70% de ellos tienen problemas serios con las matemáticas para resolver los problemas. ¿A qué Entonces, nivel educativo, Marco? en todos los niveles educativos, o sea, traemos problemas muy serios en la educación básica, muy serios o sea, en primaria, en secundaria, en la parte de media superior. La prueba PISA, que es la que busca ver cómo los jóvenes de 15 años, es decir, que están terminando secundaria o están en el primero de prepa, da cuenta de esta problemática, pero, por ejemplo, estados como Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, hicieron sus propias evaluaciones, tanto en educación básica como en educación media superior, y los resultados no son muy distintos. Traemos problemas muy serios. Y lejos de que el gobierno dijera, ok, vamos a hacer todos los esfuerzos para recuperar a la mayor parte de los chicos, chicas que abandonaron la escuela, y necesitamos hacer una cruzada para recuperar los aprendizajes, el gobierno decidió comportarse como si no hubiera habido pandemia, implementa un cambio en una denominada nueva escuela mexicana, que para quien nos escucha, en pocas palabras, es cambiar los planes de estudio,
decir que supuestamente iba a haber una forma distinta de enseñar, es decir, esto que le llaman la transversalidad, combinar, por ejemplo, las matemáticas, las ciencias sociales y demás, pero no dar un solo peso para la capacitación de los docentes para hacerlo de manera adecuada y peor aún, en el caso de la primaria, con libros de texto con deficiencias muy serias, en donde ni siquiera hay una secuencia adecuada de los aprendizajes. El libro de primer año, por ejemplo, trae un lenguaje que asume que el chico, la chica ya sabe leer, cosa que es absurdo. Entonces, sí vamos, y en el caso de la prepa, por ejemplo, pusieron más materias sin dinero para poder implementarlas. ¿Qué hace unas semanas de hacer? De plano dice que, bueno, que cada subsistema de la media superior trate de implementar lo mejor posible el nuevo marco curricular, es decir, que cada quien le haga en su entender para poder establecer los cambios que supuestamente viene en la nueva escuela mexicana. En resumen, un desastre. A eso quería llegar en ese sentido de que tu primera evaluación, podríamos decir, es una evaluación básicamente negativa de lo que ocurrió a lo largo de estos 6 años con la educación mexicana. Mencionaste caída de matrícula, caída de aprendizaje, o sea, caída en el nivel de aprendizaje básicamente y esa idea de nueva escuela mexicana que también es bastante cuestionable. Ahora bien, el día último de septiembre, el presidente en su conferencia de la mañana, la última conferencia de la mañana, habló también de la educación. Él, podríamos decir, dio otros datos. Básicamente comentó, entre pues muchos otros temas que por ahí aparecieron en esa última conferencia del presidente, que la tasa de deserción ha mejorado. ¿Cómo tú ves? Porque es otro indicador, podríamos decir, que también se toma en consideración cuando hacemos evaluaciones, digamos, de la educación. No solamente caída en matrícula, el nivel de aprendizaje, pero también la deserción es un tema con el cual la educación mexicana pues, se ha enfrentado pues, durante mucho tiempo. No sé cómo ha estado ese tema precisamente en el contexto de estos 6 años. ¿Cómo tú lo ves? Que lo podemos conectar con la pandemia, obviamente. O sea, Eh, pero Es que, o sea, el presidente es un experto en mentir con los datos. Digo, hay que decirlo tal cual. O sea, es un mentiroso reiterado. Y nuevamente el tema de que supuestamente cayó el abandono. A ver, se les cayó la matrícula. Y al haber menos estudiantes, por supuesto que entonces el cambio de un lugar, de un año a otro, dado que ya no tienes matrícula que estás cubriendo, pues entonces agarra y dice, disminuyó el abandono. No, a ver, perdónenme. O sea, el abandono, perdón, la matrícula venía disminuyendo y no por razones de cambio demográfico, como también después trató de justificar, sino porque simplemente, como los propios jóvenes en la encuesta nacional de acceso y permanencia que hace el INEGI mencionan, sienten que no están aprendiendo, que la escuela no es para ellos. Y entonces, con todo y becas, porque aumentaron el dinero para las becas, se les cayó la matrícula. Y lo que encontramos con los propios datos del gobierno, no hay otros, sino los que el presidente luego quiere convenientemente escoger a modo. Los datos del gobierno señalan dos cosas. Uno, ni las becas han sido universales y además tenemos un problema de regresividad. Es decir, las becas destinadas a las familias más pobres en 2018 eran 51%. En 2024 se quedaron igual. Pero las becas al sector más acomodado de la sociedad eran el 2% y ahora son el 32%. Es decir, hay una regresividad en la forma en que se destinaron los recursos. Y a pesar de eso se les cayó la matrícula, porque, como dije, los jóvenes, al no ser acompañados por los docentes, al no tener tutorías y el estar acumulando estas deficiencias en los aprendizajes, se desesperan, sienten que en serio la escuela no es para ellos y tiran la toalla. Pero pues el presidente, según él, tiene otros datos, pero la triste realidad es que hoy, lamentablemente, de 100 niñas y niños que comienzan la primaria, solo 28 van a terminar sus estudios universitarios. ¿Y eso sí es terrible. dónde tiren la toalla más? ¿Dónde se hizo más evidente esa disonancia que enfrenta el estudiante de, pues no estoy aprendiendo, ¿para qué me quedo? Son dos momentos.
Uno, en el paso del tercero de secundaria a la media superior y en los primeros 2 años de la media superior. ¿Cuántos Ahí es perdemos donde de tercero de secundaria a primero de prepa? ¿Cómo cae el? teníamos en la secundaria, en el paso a la secundaria, de los 100 niños que entran a la primaria, a la media superior ya solamente entran 84. Y en los primeros 2 años de la prepa perdemos a 45. Es decir, solo entran 39 a la universidad y la terminan exitosamente 28. Los dos momentos dramáticos es en el paso de la secundaria a la prepa y sobre todo en los primeros 2 años de la prepa. Y es ahí donde uno observa cómo hubo recortes que van en contradicción a que los jóvenes eran una prioridad de este gobierno, porque se redujeron sustantivamente los recursos para la construcción precisamente de planteles de la media superior, porque se redujo sustantivamente el dinero para preparar a los docentes. Por ejemplo, para este año solo hay 195 pesos por maestro, por maestra, para su preparación. El recorte acumulado alrededor del sexenio es del 83%, pero según él iba a dignificar a los docentes. Entonces, la realidad es que hay una tragedia, hay un retraso importante en materia educativa, pero también hay un punto que me parece irónico y que yo te escuchaba platicar, Carlos, con Gaby Barquetín, Ah, es algo similar a lo de salud. Cuando uno observa los niveles de aprobación en política educativa, nosotros hicimos una encuesta a papás y a mamás que tienen a sus hijos en escuelas públicas de primarias y secundarias, 70% de ellos está satisfecho con la educación que reciben sus hijos a pesar de este desastre. Entonces, claramente hay una disonancia entre lo que está ocurriendo y lo que de repente la opinión pública nos dice sobre el estado que guarda la educación en nuestro país. Marco, ahora bien, tú mencionaste un tema muy importante aquí, el tema de la financiación para la educación, que Ujú. fue pues uno de los ámbitos que sufrió esos graves recortes y hay una falta de inversión, obviamente, en este asunto. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de estos 6 años, sobre todo si lo comparamos también con lo que se suele invertir en la educación en los países de la OECD? Digamos, ese tema, digamos, de financiamiento de la educación, porque eso como que nos reflejará, yo creo que bastante bien, pues si México realmente apostó o no apostó en la educación. O sea, yo creo que para nada, pero en fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues hay dos cosas que me parecen importante mencionar al respecto. Por un lado, hubo una reasignación de los recursos al interior de la educación, es decir, eh, al mismo tiempo que se recortaba el dinero para los maestros, se recortaba el dinero para las escuelas normales, para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es quien atiende al sector más pobre de la población. Había recursos, por ejemplo, que se destinaron a las escuelas nuestra, que es el programa estrella del gobierno para financiar la infraestructura educativa, 102 mil millones de pesos, y ahorita regreso a ese programa. Y hubo más dinero para las becas. Entonces, digamos que hubo primero que nada una forma de reasignar los recursos en materia educativa. Ahora, la parte tradicional con la que se mide el gasto en educación tiene que ver con la proporción del Producto Interno Bruto en materia educativa y ahí nuevamente, lamentablemente, hubo una caída al respecto. Entonces, uno empieza a observar que, pues, cuando se habla en el discurso que la educación es una prioridad, pues los datos otra vez no acompañan la, las afirmaciones del presidente. La cancelación, por ejemplo, de las escuelas de tiempo completo. Estas escuelas que al inicio del sexenio beneficiaban a 3.100.000 estudiantes. Solo 6 estados
pudieron mantenerlas con sus propios recursos y entonces la proporción de alumnos beneficiados bajó a 600,000 estudiantes, a pesar de que el programa, cuando se evaluó, mostraba que horas adicionales de los niños y de los chavos en la escuela se estaba traduciendo en mejores aprendizajes. Pero el presidente, según él, había corrupción en las escuelas de tiempo completo. Y al igual que hizo en un montón de asuntos que siempre justificó bajo el argumento o la perorata de la corrupción, nunca presentó denuncia ni ante la función pública ni ante la Fiscalía General de la República. Y otra vez, un programa nodal para el beneficio de los menos aventajados, como las escuelas de tiempo completo, se canceló. Ahora, es dramático porque no solo ha caído el gasto en educación como porcentaje del PIB, sino el PIB creció muy poco. Entonces, la disponibilidad real de recursos, cuando hay una parte del gasto que es muy difícil de contener, que son sueldos y salarios, quiere decir que para todo lo demás casi no debe haber. Es decir, para programas especiales, para equipamiento, para mejorar los materiales educativos. Son escuelas muy desnudas, además de todo. Ahí hay dos cosas que son muy preocupantes. En la fotografía completa de qué pasó con las escuelas, tenemos por un lado este programa que se denomina La Escuela es Nuestra, que era mandar dinero directamente a comités de padres de familia para que ellos se hicieran cargo de la forma en que se iban a emplear los recursos para hacer ciertas reparaciones en los planteles. Para quien nos escucha, la idea suena atractiva, pero el diablo está en los detalles. Primero, porque nadie acompaña a los papás y a mamás técnicamente para ver cómo garantizar las reparaciones. Y si se tiene duda de la importancia de esto, les platico una anécdota. Nosotros hace unos meses presentamos Aprender Parejo, que es este estudio profundo de los principales problemas en materia educativa y propuestas de solución para el próximo gobierno y gobierno de los estados. Bueno, cuando hicimos trabajo de campo en algunos de los planteles de la escuela nuestra, nos platicaban papás cómo ellos habían decidido, con el dinero que recibieron, poner aires acondicionados porque hacía mucho calor en los planteles. Pero nadie les dijo que había que cambiar la instalación eléctrica del plantel para poner el aire acondicionado. ¿Qué terminó pasando? Se voló, no solo los aires acondicionados se descompusieron, sino toda la instalación eléctrica de la escuela tronó. Y entonces ya no tenían electricidad y tenían que ver quién podía pagar por esa nueva instalación eléctrica. ¿Qué Y tanto pasó esto? ¿Fue así generalizado? tuvimos muchos casos de problemas de techumbre que se cayeron, de problemas de reparaciones mal hechas. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación, y ahí era para el otro lado, el complemento de esta preocupación, cuando va con la Secretaría de Educación Pública, dice, oye, estos 102,000 millones de pesos que tú gastaste en la escuela nuestra, dime en qué los gastaste. Se lava las manos la SEP y dice, no, pues es que los papás y mamás decidieron. Oye, pues sí, pero tú debes de tener una base sistematizada de lo que se hizo, comprobantes de lo que se hizo. No, no lo tenemos. Y entonces tenemos un problema serio porque los últimos datos que se tienen disponibles de el diagnóstico de las escuelas públicas en México retratan dos dramas. Uno, 40% de los planteles, ya sean primarias, secundarias o planteles de la media superior, carecen de algún servicio básico como electricidad, agua potable o baños en buena condición. Pero peor aún, en pleno siglo XXI, que uno esperaría que pues, la tecnología tendría que ser una de las cosas así súper importantes, 65% de los planteles públicos carecen de alguna computadora con acceso al Internet. Entonces, pues no hay forma de preparar en el siglo XXI a los niños, niñas y jóvenes si no se tiene de entrada los fierros y menos la capacitación de los docentes para aprovechar la tecnología y potenciar el aprendizaje. Entonces, sí Ahora, traemos sí, problemas otra vez Marco, serios. sí, tú mencionas los problemas que hay en esos programas, o sea, primero becas y el tema de la regresividad, escuela es nuestra con muchos fallos.
Y me gustaría que nos comentaras también sobre el tercer gran problema, yo creo, en el tema educativo, pero educación superior, las universidades Benito Juárez, que parece que se multiplicaron en este sexenio, un gran proyecto, como lo dijo el presidente López Obrador. ¿Cuál es la realidad en ese contexto? Pues otra vez, ay, pues yo le invitaría a la gente que nos escucha, que para que no digan que porque es una opinión de la derecha o demás, que fuera a los planteles, a los supuestos 200 planteles de las universidades Benito Juárez y viera el estado de ellas, viera que en promedio se están graduando solo 8 alumnos al año de estas A ver, instituciones. repítelo. Hay universidades donde en promedio se gradúan 8. 8. Y peor aún, o sea, cuando uno observa las carreras, que son las carreras tradicionales, es decir, carreras como de derecho, contabilidad, etcétera, pues difícilmente con los problemas serios de, uno, docentes que no les pagaron y cuando empezaron a protestar, los corrieron. Docentes que tenían que dar como 10 clases porque eran todólogos, porque no había dinero para contratar más. Instalaciones precarias y peor aún, prometieron que el programa iba a ser para comunidades de menos de 50,000 habitantes, en donde generalmente no llega la educación superior. Y uno ve la distribución de dónde terminaron poniéndose estos pseudo planteles, y pues yo no sé si en Iztapalapa, por ejemplo, o en la Miguel Hidalgo, que son dos de los ejemplos de la Ciudad de México, donde hay planteles de las Benito Juárez, no tenemos 50,000 habitantes, ¿verdad? O sea, claramente ni siquiera el criterio de ponerlo en lugares donde no llega a la educación superior se cumplió. Y lo peor, y eso es lo que más me parece deleznable y muy triste, aprovecharse de la esperanza de los jóvenes que quieren seguir estudiando y que se les da una pseudo oportunidad, tomándoles el pelo, y por eso mismo ellos empezaron a protestar desde el año pasado, precisamente por carencias en los estudios que estaban recibiendo, carencias en que ni siquiera se estaban reconociendo los certificados de los que estaban empezando a terminar sus estudios en estos planteles. Entonces, Oye, pero se híjole, ha presumido algo de que, o mucho, sobre todo la presidenta Sheinbaum como candidata, de que hubo una gran transformación en la educación médica, que ahora sí va a haber médicos suficientes, que se amplió el espacio para los especialistas, pues esta crítica que en el pasado no se hizo y por eso hay cuellos de botella en el sistema de salud pública. ¿Esto también es cuento? es cuento otra vez. No tengo Por- ahorita aquí las cifras a la mano, pero precisamente recuerdo cuando se hizo una de estas afirmaciones durante la campaña. Nosotros observamos, vimos cuántos eran los médicos y enfermeras que habían, o sea, los estudiantes que habían estudiado medicina y enfermería por sexenio. Y en ese sexenio se han caído el número de estudiantes. O sea, hay menos estudiantes que estudiaron estas carreras respecto a los sexenios anteriores. Y ahí están las cifras. Otra vez, perdón, decir 1000 veces una misma mentira, pues puede persuadir en términos comunicacionales a la opinión pública, pero no va a cambiar la realidad de que eso sea distinto. O sea, nos han dicho que primero los pobres, nos han dicho que la escuela nuestra es una maravilla, nos han dicho que la nueva escuela mexicana está transformando la forma que aprender, que todas las críticas son neoliberales, que porque supuestamente había negocios que antes muchos de los críticos teníamos. Bueno, presenten la denuncia. ¿Dónde están los negocios? ¿Hay negocios? A ver, presenten la denuncia. No Oiga, nomás Marco, escupan, y, ¿no? y la idea esta de que dejaré, es decir, fueron desapareciendo algunos de los mecanismos de evaluación que se tenían, el propio Instituto de Evaluación Para la Nacional de la Educativa Evaluación de la Educación. está condenado a desaparecer de acuerdo a algunas de las reformas constitucionales que no se terminaron en este mes, pero ahí están. ¿Eso crees que va a terminar concretándose? O sea, ya no tendremos esos mecanismos de evaluación. Incluso se dijo que ya no íbamos a tener, ya no íbamos a participar en este mecanismo internacional de la OECD PISA que permite comparar el sistema educativo de México con el resto del mundo.
lo de PISA no se va a hacer, se dio el dinero, no se dio. O sea, ¿cómo va a quedar la evaluación? Porque hoy todavía podemos guiarnos por algunos datos de evaluación, pero al paso que vaya no vamos a tener eso. Hay dos preocupaciones muy importantes para quien nos escucha. Cada vez contamos con menos información de lo que ocurre en materia educativa. No se ha querido hacer un diagnóstico actualizado del estado que guardan las escuelas. No se ha querido hacer un diagnóstico, por ejemplo, de los profesores de inglés, cuál es el nivel que tienen para realmente enseñar o no. No han querido hacer un diagnóstico de evaluación nacional propia del impacto en los aprendizajes y demás. O sea, cada vez la información es más escasa y la que hay la reservan y hay que estar peleándose a través de peticiones de acceso a la información y ese canal también se va a cerrar a la hora que se desaparezca al INAI. Y por lo tanto, evaluar qué está pasando en materia educativa se va a complicar. En el caso de PISA, la prueba va a continuar, al menos hasta esta edición. Se está levantando, de hecho, en estos días, el piloto para poder ver que la prueba funcione y se haga el levantamiento completo el año próximo, pero será el único instrumento, al menos hasta ahorita, que tengamos de algún resquicio de qué está pasando en los aprendizajes en nuestro país. Terminaron con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, lo sustituyeron por una comisión de mejora educativa que terminó siendo subordinada a la SEP y que en su infinita timorotez realmente se volvió irrelevante. No ha arrojado información, no ha sido crítica de los problemas que hay en el sistema educativo, no ha arrojado información que realmente retomen los estados o la SEP para guiar sus acciones. Por lo tanto, pues yo te diría, va a desaparecer Mejor Edu y va a afectarse completamente cómo funciona la educación. No, no creo que sea la mejor solución. Creo que la solución pasaba por cambiar a la gente que está al frente de Mejor Edu para que realmente se retomara la necesidad de crear indicadores que les sirvan a la autoridad para mejorar las acciones que hacen en materia educativa, pero pensar en esos términos, es decir, es acusarse inmediatamente de neoliberal y demás. Más vale la ocurrencia o la buena o la denominada buena intención que acciones basadas en la evidencia y conocimiento para guiar los esfuerzos gubernamentales. Ahora, Marco, en esa complicadísima situación, ¿hay algún actor que está contento con esa situación? O sea, además del gobierno, obviamente, que tiene su propia lógica tuvo su El propia lógica sindicato, para el eso. sindicato, Y el en el tema del sindicato magisterio, a magisterial ver si nos cuentas un poco está, más sobre el magisterio. el sindicato magisterial está feliz porque está volviendo a tener mucha influencia en la distribución de las becas, perdón, de las plazas, porque se ha diluido realmente los mecanismos para dar cuenta de qué pasa con los maestros. O sea, había muchas áreas de mejora en las evaluaciones que se hacían a los maestros, pero una cosa era mejorarlas, otra cosa es desaparecerlas. Entonces, ellos, por supuesto, están tan contentos, pues ya hicieron hasta a su líder, senador de Morena, ¿no? Entonces, digo, de ese grado es la alianza política nuevamente del magisterio con el gobierno en turno. Entonces, pues ellos no están sometidos a ninguna exigencia de transparencia. La publicación que se hacía antes de la nómina docente para poder ir quitando el problema de los denominados comisionados del CENTE que se le pagan ilegalmente a través de la nómina magisterial desapareció. La Auditoría Superior de la Federación dejó de hacer los pasos de lista en las escuelas para comprobar si hay maestros, digamos, fantasma en los planteles. Entonces, ¿por qué van a estar descontentos? Al contrario, ellos están muy contentos porque además frente a el otro actor que recibió, digamos, un trato preferencial, que es la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación, y que con todo y eso siguió protestando porque no le han cumplido todas las cosas que le demandó a López Obrador, el CENTE se vuelve, entre comillas, para el gobierno como la voz sensata del magisterio. Entonces, pues sí me parece preocupante. Hay una parte de esperanza y la esperanza está en los estados. Algunos estados que están tratando de hacer las cosas distintas con los márgenes restringidos que tienen para la acción de política educativa. Pero lo más triste para quien nos está escuchando es que
los temas, o sea, los efectos negativos de todas estas indolencias en materia educativa tardan tiempo en verse, pero llegan. No es como que no vamos a tener un problema como país, dado que el mundo no nos espera. Y entonces está cambiando la tecnología, está cambiando con el arribo de la inteligencia artificial para enfrentar estos retos. Países que tengan mejores competencias educativas, que tengan este pensamiento crítico, analítico, con la capacidad de resolver problemas, de utilizar las matemáticas para acercarse a la realidad, etcétera, son los países que en la competencia global van a poder atraer mejores inversiones y trabajos más dignos. Pero si México está pauperizando, precarizando la forma en que prepara a su gente, pues en esa competencia, ¿cómo nos va a ir? Y ahí es donde vamos a pagar la gran factura de tanta omisión en materia educativa. Pues Marco, la verdad es un panorama triste. Esperemos que la nueva administración sea capaz de entender el nivel del desastre, porque como bien dices, no se manifiesta inmediatamente, pero va a llegar, les va a llegar a ellos. Muchos de estos errores pues, se van a acabar pagando en la nueva administración, pero el tiempo se nos ha terminado y habrá que regresar si nos permites, en un año para ver cómo ha arrancado esta nueva administración, la que toma posición mañana martes, y ver si hay alguna luz, porque hoy no se ven muchas. Sí, con mucho gusto yo quiero pensar. Estamos haciendo todo lo posible, por eso en Aprender Parejo, para acercar en medio de este mar que está bastante picado, propuestas de solución para el próximo gobierno federal y los gobiernos de los estados. Todo está disponible en aprenderparejo.mx, porque no me resigno a que las oportunidades educativas en México dependan del código postal en el que uno viva. No hay país que tenga futuro si no le apuesta en verdad a una mejor educación para la mayoría de sus estudiantes en el país. Beata, ¿quieres cerrar con algo? Solamente recordar que el próximo secretario de Educación Pública es Mario Delgado. A ver qué trae ese personaje, digamos, al tema educativo. Y ojalá se pueda reconstruir algo de lo que se destruyó durante esos 6 años, porque efectivamente el tema educativo es crucial. Y sin eso, pues el país pues seguirá en rezago, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Así es, y Mario Delgado tiene una ventaja, es un funcionario competente, las tareas que le encargan las hace bien. Esperamos que en este caso pueda echar un clavado fuerte en educación para ver si logra darle un giro. Marco, muchas gracias. Gracias, que tengan muy buena semana. Igualmente a ustedes que nos acompañan, que tengan una buena semana y nos vemos la semana entrante aquí en su podcast, Con su permiso. Hola, somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.